Empezaremos. Hoy nos toca hacer las curvas B. Entre los objetivos están la obtención de una familia de curvas B y observar que una máquina sincrónica sobreexcitado se comporta como un condensador y subexcitado como una bobina frente a la Z. Ese sería el objetivo principal. Las condiciones que debe cumplir para sacar estas curvas. La tensión en bornes tiene que ser constante. La potencia entregada como generador o potencia absorbida tiene que ser constante cuando está funcionando como motor o generador. La potencia entregada o tiene que ser constante. Y la frecuencia constante. Esas son las condiciones. Para obtener estas curvas B, lo primero que vamos a hacer es sincronizar. Entonces, verificamos la primera cosa. A, al estar conectado en paralelo la máquina sincrónica a la Z, funcionando como motor o como generador, la tensión en bornes siempre va a ser constante, ¿no? Entonces, de por sí se mantiene constante ese voltaje. Las curvas B se van a obtener funcionando la máquina sincrónica como motor, ya que funcionando como generador y como una unidad independiente es casi imposible, no diría casi, sino es imposible mantener constante la tensión en bornes, y en caso de estar acoplado a la Z, tampoco se puede garantizar la constancia de la carga. La carga varía constantemente. Entonces, es más fácil realizar este ensayo funcionando la máquina como motor, ya que en este estado de funcionamiento se puede garantizar la constancia de la potencia mecánica entregada en el eje de la máquina a través de un freno dinámico, a través de un freno en el eje, manteniendo ese torque constante. Entonces, el ensayo vamos a realizar como motor y vamos a aplicar la exigencia de potencia constante con un torque constante en el eje. Puede ser 0,8 newtons, 1 newton, así. C. El hecho de que la máquina sincrónica está conectada a la Z implica que la frecuencia de la Z es idéntica al de la máquina sincrónica funcionando como generador o como motor. Hay algunas cosas que son obvias, ¿no? Porque ya sabíamos, hemos aprendido a sincronizar, hemos conectado en paralelo y sabemos las condiciones para eso. Voltaje constante, frecuencia constante. Ya, después del cumplimiento de las tres condiciones exigidas, ya se puede encontrar las curvas B variando la cociente de excitación. Entonces, vamos a encontrar la curva, la cociente de carga, en función de la cociente de excitación. ¿Alguna pregunta? Análisis teórico. Antes de realizar el ensayo, vamos a proceder con un análisis teórico del funcionamiento de la máquina sincrónica, bajo las condiciones exigidas. Para este propósito, se parte del estado de funcionamiento como compensador sincrónico y ver la variación de la cociente de carga en función de la cociente de excitación. Para esto, vuelvo al material que les envié para reciprocidad o el paso de generador a motor. Y ahí teníamos un diagrama vectorial, este diagrama vectorial. Aquí está funcionando como generador. Disminuimos la potencia y llegábamos a este estado de funcionamiento. Este estado de funcionamiento es el estado de funcionamiento de compensador sincrónico. Luego aplicábamos un freno al eje y pasaba al funcionamiento de motor.
¿no? Y viceversa también. O sea, del funcionamiento de motor quitamos el torque, llegamos al estado de compensador sincrónico y quitando el freno totalmente y aplicando carga entre bornes, pasamos al estado de funcionamiento como generador. En este análisis teórico vamos a partir del compensador sincrónico, o sea, del estado de funcionamiento que ya hemos visto en el paso de generador a motor y de motor a generador. Ahí logran ver el diagrama vectorial o es muy pequeño. Pequeño, ingeniero, un poquitito más sería. Hay algunos que están, se me sale de mi pantalla, a ver. Ya, ahí, ¿se ve mejor? Sí, sí, ingeniero. Ya. El estado de compensador sincrónico está aquí representado en la gráfica. El primer diagrama sería U E0, U más JIXS, o sea, esto nos va a dar E0. Aquí no está E0, ahí sí debería estar. E0. ¿Está entendido el estado de compensador sincrónico, el primer diagrama? ¿Puede explicarlo de nuevo? Estaría utilizando la ecuacioncita esta de... A ver, aquí escribiré. Esta ecuación. Entonces, el primer diagrama sería para potencia cero en el estado de compensador sincrónico, voltaje más la caída de tensión JIXS igual E0. Para ese estado de funcionamiento lo llamaremos 1. Sería esta cociente, a 90 grados. Si disminuyo la excitación en ese mismo estado de funcionamiento, el que va a bajar de tamaño va a ser el valor de E0. Si disminuimos la excitación, el traspaso de generador a motor en reciprocidad hicimos con excitación constante, con el valor de E0 constante. En este caso vamos a variar la cociente de excitación, porque tenemos que sacar la curva cociente de carga función de la cociente de excitación. ¿No? Ahora, si disminuyo la excitación, el que disminuye es el valor de E0. Entonces disminuye este vector. Y el diagrama vectorial tendría que ser, el valor de tensión es constante, este valor es constante, sigue manteniendo ese valor, a ese valor sumo este pequeño vector, JIXS, y el resultado es E0. Entonces, ha disminuido la cociente de carga. Disminuimos la excitación para que disminuya E0, entonces
esta caída de tensión JIXS va a bajar. Otra posición, si sigo disminuyendo de tal forma que E0 iguale a la tensión en bornes, esa sería la posición 3. Este es el voltaje y de la misma magnitud estaría el vector E0. En ese momento la cociente va a ser 0, la cociente de carga. Se anula. Ahí sería la cociente de carga, 0. Luego, si sigo disminuyendo la cociente de excitación, el que va a bajar va a ser E0, va a tener este valor. Y el diagrama vectorial trazamos de esta manera. U, este vector está un poco más grandecito, menos JIXS. Entonces, E0 varía. Si sigo disminuyendo la excitación a uno más pequeño, la cociente va a crecer a este lado. La cociente crece a este lado y disminuye la E0. A ver, aquí voy a trazar otro diagrama. Si digamos he bajado la excitación a ese tamaño, entonces E0 va a ser de ese tamaño, U mantiene su tamaño, más o menos, U mantiene su tamaño, este sería U, E0, y debería cesar por aquí, J, I, XS. Y con esta dirección encontramos la cociente debería aumentar en esta dirección. La cociente debería aumentar en esa dirección. Entonces, cuando sobreexcitamos, o sea, cuando la excitación aumenta, E0 crece y la cociente crece a este lado. Cuando subexcitamos, excitamos para valores menores a la tensión en bornes, la cociente crece al otro lado. Aquí ya vamos a verificar uno de los objetivos. Si vemos al lado de la Z, vemos que la cociente adelanta a la tensión en bornes. Ese es un comportamiento como un capacitor, variable. Entonces, la máquina en ese estado de funcionamiento es un condensador variable, dependiendo de la magnitud de la excitación. Y si observamos al otro lado, la cociente se traza respecto a la tensión de la Z, y eso es una bobina. Entonces, la máquina se comporta como una inductancia frente a la Z o frente a la tensión de la Z. ¿Alguna pregunta de esta pequeña explicación? Se nota que han leído. Claro, Inge. ¿Está bien? Inge, Sí. ¿de qué libro podemos repasar esta parte? ¿Dónde pueden encontrar? Sí, ingeniero. Yo veo que uno de los, bueno, en todos los libros de máquinas eléctricas hay, pero el que mejor explica estas partes, especialmente de reciprocidad, funcionamiento como motor, explica también el Chapman, Kostenko también explica, pero parece que mejor explicará el Cortés-Cherta, el cuarto tomo. Es una edición, no sé si de los 80 más o menos. Máquinas eléctricas de Cortés-Cherta. Ahí podrían ver bien.
Perdón, Inge, una consulta respecto a ese libro. No sé si usted lo tuviera en PDF o solamente en físico, porque yo lo buscaba en PDF y no lo encuentro, el Cortés Cherta. Ah, qué bacana. No, no tengo, yo también tengo una fotocopia nomás y justo no toda la colección, son 4 tomos. Yo tengo 2 tomos, no tengo los otros, los 2, 3 y 4 tengo en fotocopia. Pero ahí en la Biblioteca Central, no sé si pueden acceder, y tiene también la Biblioteca de Eléctrica. No sé si tiene ya publicado en PDF las bibliotecas o no todavía. No creo, ¿no? Creo que no, ingeniero. No sé si es posible que nos pueda fotocopiar ese libro, ingeniero. ¿Por qué no hacen una cosa? El mío está todo avejentado, esas fotocopias. ¿Por qué no se prestan de la biblioteca central? No, no central, perdón. La biblioteca del primer piso de nuestra casera. En la central sería de la UNSA, ¿no? Y se pueden fotocopiar. Se agrupan entre 2 o 3 amigos. El mío está muy viejo. ¿Para qué les voy a prestar? O si no, traten de, nomás, pues, ¿cuál más? A ver, hay un Wilde también de sistemas de potencia que explica nomás, más o menos. Ahí también pueden ver. El Chapman mismo, pero pueden ver lo mismo. ¿Ya? Traten de buscar, por favor, por su cuenta. Preguntas respecto a lo que he explicado. ¿Entendieron mi explicación? Sí, ¿Sí, no? ingeniero. Ya, bueno. Sí, ya. Ahora trazaremos a ver la curva B de esta explicación. Aquí encima de este material voy a dibujarme los ejes. Esto que sea I y esto I de excitación. El primer diagrama que hemos hecho es para una excitación bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que la cociente de excitación esté por acá, supuestamente, por ese punto. Y también la cociente de carga es grande. Entonces, para ese valor, podría estar por aquí la cociente de carga. ¿Están de acuerdo con ese análisis que estoy haciendo? Ya. El siguiente punto, hemos disminuido la excitación, eso quiere decir que ha bajado el valor de la excitación. Digamos, ha bajado a ese valor, a este punto. Y a la vez ha bajado la cociente de carga. Entonces, la cociente de carga supuestamente haya bajado a ese valor. A ese valor. Hemos seguido bajando la excitación de tal forma que sean del mismo tamaño, E0 con U. Para ese instante la corriente de carga se anula. Entonces, para ese instante la corriente de carga es 0, que sea ese. Luego, seguimos bajando la excitación y vemos que la corriente crece también, pero en el otro sentido. No hay problema, eso quiere decir que va a crecer en esa dirección. Sigue creciendo. Disminuimos más la excitación, la corriente de carga va a seguir creciendo también. La unión de estos puntos da una curva B. Por eso se llama curvas B. Ahora analicemos. Ya, de este punto, o de esta línea segmentada, a la derecha,
el compensador sincrónico, la máquina sincrónica está trabajando sobreexcitado. Y cuando trabaja como sobreexcitado es un capacitor. A este lado es sobreexcitado y a este lado es subexcitado. A este lado trabaja como capacitor variable y a este otro lado como bobina variable. ¿Me entendieron esto, cómo es representado la gráfica o no? Sí, sí, ingeniero. Ya, gracias. Ya, esa gráfica también está representado aquí. Está mejor. Pero no es a escala, es analítico nomás esto. Analítico nomás eso. ¿Ya? Voy a preguntar a algunos de ustedes. Dorian Illanes. Prende tu micrófono, por favor. Pregunta de examen, Dorian, para mejorar la nota. Dorian. No está presente. Gisela Penelope. ¿Qué pasa? ¿No quieren contestar? ¿No quieren dialogar conmigo? Helen Julieta Alarcón. Sí, ingeniero, buen día. Buen día. Ya, te voy a hacer una pregunta. Helen, ¿no? Sí, Helen, ¿no? Ya, Helen, te quiero hacer una pregunta. Esta curva que hemos trazado, que he explicado, o es la misma curva también de esta figura, está más claro. ¿Para qué potencia he trazado, Helen? usted mencionó que también partíamos de nuestro informe de reciprocidad Sí. con me- lo que más o menos entendí sería una potencia a la que hemos llegado en el informe de reciprocidad. Hemos partido Esa- con 3 o 5 vatios y hemos llegado hasta no, más o no, no, menos. no. En ese estado de funcionamiento de compensador sincrónico, En el ¿qué estado potencia de tiene? compensador era cuando ya el motor actuaba en Que, vacío. o sea, potencia cero. Sí, Correcto. Eso quería que me responda, ¿no? Entonces, más o menos han entendido. Esta curva B, que evidentemente sale como una B, se ha realizado para potencia cero. Aquí es el compensador sincrónico, el ángulo teta, la potencia electromagnética entregada o recibida va a ser igual a MU E0 sobre XS y el seno del ángulo teta. Y en este caso, el ángulo teta, el ángulo entre tensión en bornes y E0 es cero. Entonces no hay potencia entregada. Esto es para potencia cero. Claro, ¿no? Ya, gracias, Helen. A ver, haremos esto que hemos malogrado.
Ya, este debe estar explicando cómo se ha procedido. A través del diagrama vectorial de la figura 1 se observa. Ya. Ahora vamos a encontrar otra curva B. El análisis vectorial se puede realizar para diferentes potencias y tener una familia de curvas, tal como se muestra en esta figura. Entonces, cuando realizamos el ensayo o el análisis teórico que vamos a hacer para diferentes potencias, entonces las curvas B van a salir un poquito más arriba, mayor potencia que cero, que potencia cero. La primera curva para potencia cero. La segunda curva para cualquier potencia mayor a cero. La tercera por ahí, la cuarta, podemos encontrar una familia de curvas para diferentes potencias. Aquí dice eso, ¿no? El análisis vectorial se puede realizar para diferentes potencias y tener una familia de curvas, tal como se muestra en la figura 3. El mismo análisis se realiza para otro estado de carga, aplicando un torque en el eje de la máquina, funcionando como motor. Cabe aclarar que este torque tiene que mantenerse constante durante el proceso de la obtención de la curva. Aquí tengo un diagrama vectorial. Parece un diagrama vectorial muy complicado, pero no es complicado. Espero que vean ahí el tamaño del diagrama vectorial. ¿Se observa? Sí, ingeniero, se puede ver. Ya. Ingeniero, puede ver. Ya, perfecto. Este está funcionando como motor. El primer diagrama es este. Voltaje en bornes. La corriente. Funcionando como motor. Y se cesaría por aquí. Este sería E0. Mira, sigue la ecuación. E0 igual a tensión en bornes más J y XS. Entonces, la máquina está funcionando como motor. Aplicamos un torque al eje y pasa al funcionamiento de motor. Entonces, estos 4 puntos que he puesto es el vector U, tensión en bornes, conectado en paralelo ya, sincronizado, más J y XS da el valor de E0. Y la corriente tiene que estar en cuadratura con esta caída de tensión, adelantando. Entonces, aquí está la corriente. Ese sería el primer diagrama. ¿En qué parte están en teoría? ¿Han llegado a esta parte o no todavía? No creo que hayan llegado, ¿no? Bueno, voy a regresar a... ¿En qué parte están? Fuerza magnetomotriz. Ya vamos a acabar ese tema. Ya. Voy a regresar a reciprocidad. Estoy en reciprocidad, en el material que les he enviado de reciprocidad. A ver si me voy a dejar entender. Ya. Partiendo, aquí tenemos el diagrama vectorial funcionando como generador. La potencia electromagnética entregada en función de los parámetros externos de la máquina es esto. A partir del diagrama vectorial, se deduce esta fórmula, van a deducir en su momento, es la potencia electromagnética entregada por la máquina, pero en función de los parámetros internos, que sería E0, XS. Esto les prometí corregir la anterior vez, esto es seno de teta, no es de phi. ¿Ya? El análisis anterior hicimos a potencia constante, dijimos que todo esto era una constante y por tanto la potencia entregada era seno de teta, PK por el seno de teta. Y teníamos la zona de funcionamiento como generador y la zona de funcionamiento como motor.
Ahora volvemos al tema de las curvas B. En realidad, esta distancia, aquí abajo pondremos, bueno, en esta parte, entre el punto 0, esta distancia tiene que ser constante para que la potencia entregada o recibida como motor sea constante. Entonces, este vector E0 puede variar sobre esta línea para entregar potencia constante para cualquier estado de excitación. Evidentemente no están en este lugar, pero van a tener que creerme. Durante todo el ensayo la potencia tiene que ser constante, la potencia recibida en este caso como motor. Entonces, para que sea la potencia constante, es proporcional a esta distancia la potencia. Entonces, tiene que ser constante este valor. Por ejemplo, en el 1, la potencia que estamos entregando es este valor. Entonces, disminuye la excitación un poco, E0 va a disminuir, pero no puede disminuir en esa dirección del primer diagrama, sino disminuye sobre esta recta. Y el nuevo diagrama sería U, que es constante, JS y E0 ha disminuido. Y la cociente se pone perpendicular. Seguimos disminuyendo, disminuimos hasta este valor menor la excitación, bajamos, y el nuevo diagrama es este. Y la cociente se va al otro lado. Posiblemente, bueno, yo tampoco no puedo justificar la explicación de esto, el análisis teórico, y tampoco no les puedo garantizar si me están entendiendo. Los que están repitiendo tal vez pueden entenderme con más facilidad, pero los nuevos posiblemente no me están entendiendo. Mejor tal vez sería decir que la potencia para ser constante debe variar sobre esta recta y la cociente debe variar, la cociente de carga debe variar sobre esta otra recta. Entonces variamos las excitaciones y la nueva curva B para esa potencia va a ser un intermedio. Para otra potencia, si aumento, por ejemplo, si aumento más potencia, entonces esta recta se traslada un poquito más alejado, de tal forma que la potencia es mayor, porque la potencia recibida es proporcional a esta recta horizontal. Y la cociente seguro también va a trasladarse a otra recta, un poquito más alejado, para otra potencia. Entonces, variando de esa manera solamente las excitaciones, manteniendo el torque en el eje constante, entonces encontramos estas curvas. Realización del ensayo. Perdón, a ver, pararemos. ¿Entendieron algo o nada? Esta última parte. Parece que no entendieron nada. Ni yo mismo me siento satisfecho, ni yo mismo puedo explicarles mucho porque pienso que no me están entendiendo. Pero por lo menos para potencia cero es más fácil entender. Escucho, a ver, preguntas. ¿Entendieron? Yo creo que no, ya. Entonces, pasaremos a la realización del ensayo.
Aquí tenemos la máquina sincronizada a la Z. Aquí en el eje del motor, va a funcionar como motor. Colocamos un freno para variar el torque. Colocamos 3 amperímetros para medir. El promedio de los 3 va a ser la corriente de línea. Y colocamos un amperímetro en la excitación. Coloco un torque de 0.5 newtons. Se mantiene constante. La primera lectura para 1.75 de excitación. La corriente de carga es 0.5. Disminuyo la excitación a 1.50. La corriente de carga es 0.58. Sigo disminuyendo la excitación a 1.25. Sigue creciendo la corriente. Llego a 2 de excitación. Disminuye la corriente. A 2.8 sigue disminuyendo. Esto prácticamente no me da el lugar de curva B. Así como veo con estos valores, parece que no me va a dar una curva B, a no ser que haya algún error. A ver, veamos otra lectura. Bueno, esto más debe ser, perdón. Hay una lectura más. Seguimos disminuyendo la excitación, seguimos aumentando la excitación hasta 3.20. Entonces, la corriente empieza a crecer y ahí se ve el punto de flexión. Aquí sería el punto mínimo, entonces la curva sería más o menos así, ¿no? Este sería el punto menor. Seguimos aumentando la excitación y sigue creciendo. Vamos a seguir aumentando la excitación, el valor de la corriente va a seguir creciendo. Entonces la curva se va a prolongar más allá. Entonces, en este cuadro no está completo. Yo pensé que era hasta acá nomás el cuadro. Con esto más sí se ve la curva. Para otro torque, para 0.85, se ha partido con una excitación de 1.5. Disminuye la excitación, no creo. Parece que está ahí el error también aquí. Disminuye la excitación a 0.8, a 1.8, 0.67. Aumenta la excitación a 0.56. Aumenta la excitación a 2.65, 0.43. Sigue aumentando la excitación a 3.7, 0.47. El punto mínimo sería 0.43. Este valor de excitación está medio desfasado. Este valor parece que estaría mal. Otra vez, la curva nos saldría así. O hay todavía otra lectura. No, es otro experimento. Parece que aquí los datos están un poco mal. Es análisis teórico, pero eso no. El video tiene sus datos. El video que les he enviado, ahí tiene sus datos del ensayo. Aquí hay otro ensayo para otro torque. Para un torque de 1.05 de Newton metro, se mantiene constante durante todo el ensayo, solo variamos la excitación. He empezado con 2.10, 0.66. Aquí he disminuido la excitación, 0.77, 0.81, 1.70. Estoy disminuyendo la excitación. Disminuyo la excitación. Aquí subo la excitación. El punto mínimo estaría por acá, pero tampoco no me gustan estos datos. Parece que también hay error acá. Debería ir aumentando la excitación poco a poco, seguramente hasta 2.90. Poco a poco debería ir aumentando. Este valor está mal.
este valor está mal, este también. Entonces, estos tres valores parece que estarían mal. De 2.10, entonces estaría 2.4 estaría bien, perdón, 2.30 estaría bien, 2.90 estaría bien, 3.30 estaría bien. Ah, no, el punto de flexión es en 0.57, no en 0.58. Sigo aumentando la excitación, 3.70, crece la cociente, 3.95, crece la cociente, aumento la excitación hasta 4.10 y crece. Aquí sí se hace la curva B, pero estos tres datos parece que estarían mal. Voy a corregir con el experimento que tengo seguramente en alguna parte. Voy a tratar de corregir esto. Y la curva B otra vez se traza más arriba y de la representación de estos tres ensayos está acá. Ahí podemos ver alguien puede sacar en otra imagen. De acá tendría que corregir yo los datos. En el primero sería estos los puntos, deberían reproducir estos puntos para la primera curva. Para la segunda curva deberías reproducir estos y para la tercera esto. En función de esto, el material voy a corregir, ya no para ustedes, será para el siguiente semestre. ¿Qué más dice? Nada más. Ese es el proceso del experimento. El procedimiento es solamente arrancas el motor, sincronizas, arrancas la máquina como generador, sincronizas, pasas al estado de funcionamiento como generador. Antes de pasar con potencia cero se podría hacer la curva B, pero es bastante difícil hacer con potencia cero porque en torque cero se desequilibra la máquina, es bastante difícil, es preferible aplicando un torque. Entonces, aplicamos un torque, variamos solamente la excitación. De un valor hasta otro valor subimos, nada más. De un valor que nos damos, subimos y vemos el punto de flexión aquí. En este caso igual también. De un valor 2.10 de cociente de excitación, subimos hasta 4.10 y en ese proceso vemos un punto de flexión, un valor mínimo. Eso sería en cuanto a la forma de obtener las curvas B. ¿Alguna pregunta tienen? Lamento no transmitirles el análisis teórico del diagrama vectorial para que puedan entender mejor, pero todavía no están en esa parte. ¿Preguntas, por favor? Está claro, Inge. Está claro, ¿no? Con el video se les va a aclarar y este análisis teórico que yo he hecho, hagan ustedes en sus informes y ustedes mismos para su satisfacción, van a estudiar por su cuenta, yo creo, para su satisfacción, hagan variar el diagrama vectorial manteniendo la potencia constante. Bueno, entonces, si no hay preguntas, suspendemos. Vamos a seguir con las defensas. Ya estamos, parece, en los 50 y tantos. Esta noche, si están dispuestos, pueden, los 10 que faltarían, podrían defender, porque mañana yo voy a estar de viaje, no vamos a defender. Domingo defendemos con 5, o si quieren con unos 10, y terminaríamos en estos 2 días. ¿Qué opinan? Sí, ingeniero, yo estoy de acuerdo. Ya, esta noche entonces defienden 10 y el domingo en la noche defienden otros 10. Sábado Disculpe, no vamos a ingeniero. defender, voy a estar de viaje. Disculpe, ingeniero, ¿qué números tocaría esta noche? No tengo en mente, no estoy en mi casa, estoy en otro lado.
la lista que les he mandado. Parece que está, no sé si en el 5. ¿Quién defendió la última? El grupo 51 parece que estaba. Parece que estamos en el 51. A partir del 52, si no me equivoco, toca. Pero eso nos podemos comunicar por WhatsApp inmediatamente. Al publicar, yo les digo, defienden del 52 hasta el 62. ¿De acuerdo? Por WhatsApp les voy a comunicar esta noche. De acuerdo. está bien, Inge. Gracias. Súper. Está bien, Inge. Ya. Chao, chao. Suspendemos ya. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias, Inge. Hasta luego.